Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. En esta parte del programa voy a conducir este espacio que habitualmente lo conduce José Ignacio Beteta. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal, ubicado en Lima, ciudad capital de la República. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta el Cusco. Allí gentilmente nos atiende la comunicación con RCR el doctor Fausto Salinas, reconocido jurista, analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Fausto Salinas. Como siempre es un gusto dialogar, platicar con usted, muy amable. Gracias, José. Un gusto estar contigo y con toda la plataforma de oyentes de RCR Perú. Días después de la primera vuelta conversábamos con usted y estaba revisando justamente la información de la fecha, ¿no? Y usted en ese momento señalaba que la contienda electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo representa una competencia entre la democracia y la dictadura comunista, ¿no? Visto desde esa perspectiva, ¿qué es lo que está en juego este domingo para el país, doctor Salinas? Mira, José, creo que los que hacemos análisis político, los que hemos dedicado algunos años de nuestra vida a estudiar la ciencia política y el derecho, lo teníamos claro desde el inicio de que este era el radical libre que el senderismo nos estaba poniendo para tomar el poder. Pero creo que 2 meses después, bueno, casi 2 meses después, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, ya los peruanos no pueden decir que no están advertidos. Tienen clara la vinculación del Movadef, de Sendero Luminoso, del senderismo, del violentismo, con la candidatura del señor Castillo, que no es otra cosa que el títere, el personaje aparente en esta comedia que dirige desde atrás el señor Cerrón. Entonces, cuando hace 2 meses advertimos esto que tú mencionas, porque estudiamos la política, porque conocemos un poco del comportamiento de estas cosas, lo que decíamos era que se venía un escenario de confrontación y ahora ya todo se ha puesto de manifiesto. Entonces, estamos a puertas a la elección y creo que salvo que el peruano fuera suicida, tendencia que no aparece en los mapas de identidad que he revisado para mostrar un poco en mi columna que se publica hoy en Lampadia, salvo que esto no fuera así, pero he revisado varios estudios, el peruano no es suicida, entonces yo creo que no se va a suicidar este 6 de abril lanzándose al vacío de una aventura totalitaria. Sé que una pandemia genera frustración, resentimiento, molestia del ciudadano. Todos estamos preocupados, molestos, fastidiados por la cuestión sanitaria o económica, pero creo que ninguno, ni siquiera en ese caso, la tendencia suicida va a llevar a los peruanos a optar por ya no hablemos solamente del salto al vacío, porque detrás de Castillo no está el vacío, está el comunismo y está claramente una manifestación totalitaria que se quiere maquillar con la presencia de algunas personas, de algunos pseudocientíficos, de algunos pseudoeconomistas, pero que evidentemente el pueblo peruano ya descubrió en su verdadera entraña autoritaria. Ahora, en la primera vuelta, doctor Salinas, mucho se hablaba del Estado fallido, ¿no? Hernando de Soto le ponía mucho énfasis al Estado fallido, ¿no? ¿En qué ha fallado realmente el Estado para llegar a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y con los riesgos que podemos asumir? Mira, José, si me permites tomar un cuadro que lo tengo aquí. Sí, cómo no. El Perú, con este modelo económico, pasó de tener en 1970 un PBI de 7.432 millones de dólares, 7.432 millones de dólares, creció hasta los 90 a 26.410 millones de dólares. Creció 3.5 veces con el modelo que nos había diseñado el general Velasco y que ni Belaúnde ni Alan García desmontaron del todo. Al contrario, Alan García agudizó. Del 90 al 2019, el Perú creció a un PBI de 226.000 millones. Es decir, creció
8 veces el PBI del 90 y 30 veces el PBI del 70. Entonces, los empresarios, los peruanos, el emprendedor de Gamarra, el agricultor de Chota, el minero de Cajamarca o de Espinar, han hecho su trabajo, han producido. El que ha fallado es el Estado. El Estado ha engordado, han crecido los burócratas de cerca de 800,000 con el gobierno del señor Humala, y también tiene su cuota el señor Alan García, y después con el señor Kuczynski en menor medida, pero tenemos hoy 1,5 millones de empleados públicos, consultorías, publicidad estatal, gastos insulsos. Eso no se ha traducido en obras, en hospitales, en bienestar, en carreteras, en postas médicas, en puestos de salud bien equipados. Y eso ha explotado en un escenario de pandemia. Un Estado que ha tenido muchos recursos, pero que sea por corrupción o por ineficacia no los ha gastado bien, han llevado al Perú a un escenario en el cual no ha podido enfrentar ni la crisis sanitaria ni la crisis económica. Y por eso hay la necesidad no de incrementar el Estado, no de darle más protagonismo al Estado, sino al ciudadano. Y hay que modernizar, cambiar y desarmar ese Estado que, bien decía De Soto, fallido, elefantiásico, absurdo, que no resuelve los problemas a la gente y que hace que la gente se sienta fastidiada, resentida, molesta, pero que los políticos quieren orientar en una dirección equivocada, que es generar más Estado. La apuesta del señor Castillo es por profundizar esta situación. La otra apuesta, con los defectos que se le pueda encontrar, nos va a dar un mayor protagonismo al ciudadano. Un ejemplo concreto es, por decir, el famoso canon para el pueblo, porque tendencialmente hay cerca de un 30, 35, 36% que no se ejecuta de los presupuestos municipales. Mejor entonces esto que vaya directamente a las poblaciones beneficiadas, y estas poblaciones así se identificarán con la actividad minera y no le pondrán tantos tropiezos y cortapisas como vemos hasta ahora. Ahora, usted mencionaba hace unos momentos, ¿no?, que vamos a ingresar inevitablemente a un escenario de confrontación, ¿no? Cualquiera fuera quien obtenga justamente la victoria este domingo, ¿no? Naturalmente los riesgos son mayores en un eventual gobierno de Perú Libre, ¿no? Y aquí es donde justamente a partir de ahí se puede establecer, ¿usted cree, algún tipo de entendimiento, o la cosa ya es muy complicada? No. La señora Fujimori, si gana las elecciones, que esperemos suceda para bien del país y para que no caigamos en una dictadura comunista, no puede gobernar con esa esquelética representación parlamentaria. ¿Ya? Ella tiene que generar un gran acuerdo nacional en el que esté incluidos no solamente los sectores de derecha, los sectores de centro, sino también las izquierdas democráticas y las izquierdas moderadas que quieren cambios positivos para el país, pero que no están dispuestos a llevar al extremo dictatorial. Entonces, la señora Fujimori tiene que entender que su triunfo no es porque el fujimorismo ha recuperado un gran nivel de protagonismo. No. Sería un craso error pensar eso. Ella tiene que entender de que está llegando, como parece que aparentemente está sucediendo por las informaciones que nos llegan, ella está llegando por ese espíritu de conservación, ese espíritu de autoprotección del peruano, supervivencia, ¿no? Exactamente, que no quiere destruir su propiedad, su empresa, su emprendimiento, los elementos básicos de su sobrevivencia. Entonces, la lectura inteligente de eso es, una vez asumido ese triunfo, si es que se materializa, convocar a todos, incluido algunos sectores democráticos del señor Castillo y algunos sectores que estén en la otra orilla, porque la tarea gubernamental ya no es partidaria, es una tarea conjunta, y los desafíos del Perú no dan para desangrarnos en una batalla política de enfrentamientos, vacancias y cosas de este tipo,
que no le van a resolver los problemas a la gente. Creo que el mensaje sería, muy bien, usted llegó, pero ahora abra la cancha y vaya con todos a generar una suerte de gabinete de ancha base, un gobierno de consenso nacional que lleve al Perú a mejores destinos. ¿Estamos en condiciones de poder generar en ese horizonte inmediato un gabinete de ancha base donde exista el desprendimiento de todos los sectores que quieran contribuir justamente a la reconstrucción política del país? Yo pienso que estamos en la necesidad de hacer eso, porque si el fujimorismo se marea y algunos despistados en el fujimorismo piensan que este triunfo es una patente de corso para que ellos hagan y deshagan lo que les parezca con el gobierno, como sucedió en el gobierno del señor Kuczynski, vamos a tener una seria confrontación. Tenemos dos factores que pueden ayudar en esto, mi estimado José. El primero es esta sensación de crisis y de fondo que tenemos los peruanos, que estamos quebrados, que estamos en una situación sanitaria muy mala, que nos hace, digamos, mirar para adelante y ver las opciones de salida. Esto que los economistas llaman el rebrote, ¿no? Es decir, el rebote, perdón. Tiene que haber un rebote. Y lo segundo es lo que en un artículo que invito a leer de mi amigo el ingeniero Fernando Ruiz Caro, que se publicó en la Ampadia esta semana, el ciclo del cobre. Estamos en el mejor ciclo del cobre de la historia. Es decir, ese ciclo tiene que traducirse en empleos en la minería, tiene que traducirse en mayor recurso de canon, en mayor recurso fiscal. Entonces, ese consenso debería apostar porque ese recurso cuprífero se convierta en el motor de nuestra economía. Es verdad que desde el otro lado, el ALBA, el chavismo, el castrismo, como el petróleo ya no es un botín tan apetecible, están viniendo por el cobre de Chile y el cobre del Perú. Pero si nosotros salvamos el Perú de esa desgracia y no caemos en el escenario que nos quieren poner, como el de Chile, podemos no solamente potenciar nuestra producción cuprífera, sino atraer esa inversión que inevitablemente va a salir de Chile, porque en Chile estas jovencitas y estos desubicados políticos de última hora están hablando de limitaciones a la propiedad y están hablando de limitaciones a la inversión extranjera, con lo cual Chile dejará de ser un país atractivo para la inversión y el Perú puede capturar eso. Entonces, estos dos ciclos pueden generar estos dos aspectos, los elementos económicos, para que el Perú inicie este proceso de recuperación tan urgido en estas circunstancias post pandemia, ¿no? Ahora, las agendas y las soluciones de parte de la población son casi de inmediato, ¿no? Entonces, la gran pregunta que surge es, ¿estamos en condiciones de elaborar una agenda mínima, siquiera para los 100 días, y darle justamente un norte, un horizonte a un eventual gobierno de Keiko Fujimori, planteando lo que usted ha dicho hace unos instantes, ¿no? Acercando a diversas colectividades políticas que quieran justamente participar de este proceso, ¿no? Si le podemos llamar reconstrucción política, reconciliación política, de recuperación del país, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es necesaria una agenda mínima que se cumpla a rajatabla? Por supuesto, y es necesario algún nivel de desprendimiento que puede, desde mi punto de vista, inclusive incluir algunos sectores de la izquierda moderada en el gabinete, porque es necesario que el Perú trabaje de manera conjunta en la solución de estos grandes problemas y que no nos distraigamos, como pasó el 2016 en adelante, en el debate y la disputa política. El Perú ya no aguanta más. Esta es una necesidad nacional. Ahora, si el triunfo fuera del otro lado, que parece que la circunstancia, porque como decía, los peruanos no son suicidas, la circunstancia no se va a dar, si el triunfo fuera del otro lado, también habría que hacerle el mismo llamado al señor Castillo en el sentido de entender con mayor racionalidad, con mayor perspectiva, con mayor conocimiento, que muchas de las cosas que él ha dicho en calles y plazas para generar esa empatía pasional del peruano resentido, del peruano que es, violentista, del peruano que quiere una especie de reivindicación, no se pueden ejecutar y que se tendrían que ejecutar al costo de una disputa política muy seria. Y entonces tendría que atenuar sus posiciones
e ir a una cuestión mínima donde la emergencia sanitaria, la reactivación económica tienen que ser prioridad. Porque si no, el propio señor Castillo sería víctima, sería devorado, fagocitado por las propias expectativas que él ha generado. Recuerda, lo dije hace muy poco en una posición en el Facebook, que el amor de las masas es sumamente efímero, José. Y yo, por ejemplo, recuerdo que esas masas que en el Cusco le juraron amor eterno al arquitecto Belaúnde, al presidente Alan García en el año 85, al señor Fujimori en algún momento, al señor Toledo, ni qué decir, y para qué ya a Ollanta Humala, a los 4 o 5 meses los estaban acusando de traidores, vendidos, comprados, y estaban pidiendo su cabeza. Entonces, el aplauso de la masa no es algo en lo cual tú puedas sostener un gobierno. Los gobiernos se sostienen en votaciones parlamentarias, en propuestas y en resultados concretos en la política cotidiana. Si el pan con el señor Castillo, porque sube el dólar, pasa de costar 20 o 25 centavos a costar un sol, va a tener un serio problema. ¿Cómo le explica a la gente que su sola elección ya genera ese resultado? Y ahí control de precios y estos disparates macroeconómicos no funcionan. Entonces, lo importante es sensatez en cualquiera de los casos. Usted mencionaba hace unos instantes el caso de Chile, ¿no? Y le podemos agregar el caso de Colombia, ¿no? Y por ello la trascendencia de la elección peruana este domingo, ¿no? O sea, Chile atraviesa una situación bastante complicada, ¿no? El caso de Colombia, el desborde popular que hemos visto en los últimos días es impresionante, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad como país para poder reafirmar la democracia e impulsar justamente y ganar la posibilidad de convertirnos en un país predictible. Por supuesto, nunca perdamos la perspectiva ni perdamos la esperanza de que el Perú, digamos, vaya en función de su espíritu de supervivencia y de su sentido común a evitar estas opciones extremas. Pero es importante lo que tú dices, y para eso es fundamental, en primer lugar, un buen diagnóstico. Lo que ocurre en Chile, lo que ocurrió hace 2 años en Ecuador, lo que ocurrió también en Colombia y ahora se vuelve a dar, no es casual, estimado José, es parte de una movida, es parte de esa brisa bolivariana de la cual con cinismo habló Diosdado Cabello en aquel momento. Esto está instigado, no lo dice este modesto analista, lo dice el presidente de Ecuador, el presidente Lenín Moreno, con pruebas y evidencias denuncia al mundo cómo la injerencia del chavismo ha levantado, digamos, fuego en países como Ecuador, Colombia y Chile. Y en Chile ya consiguieron, porque ahí Piñera, con una miopía que la historia juzgará, entregó la Constitución para salvar el mandato. Y aquí lo que hay que salvar es el marco constitucional que nos protege a todos, no el gobierno. Entonces, no estemos vigilantes, estemos claros en el diagnóstico, pero sepamos que si el señor Castillo es derrotado, él va a querer usar ese camino. El autoritarismo se ejerce desde el poder, desde el Parlamento o desde el Poder Ejecutivo, pero también se ejerce desde la calle. Y entonces sería o será previsible que empiecen a haber paros, manifestaciones, movilizaciones y bloqueos que solamente van a poder ser contenidos por un acuerdo nacional de todas las fuerzas democráticas. Interesante lo que usted plantea, porque ese puede ser otro escenario, ¿no? Ese va a ser el escenario. Es decir, en el escenario del triunfo de la señora Fujimori, si algunos de la clase media limeña creen que ya todo se acabó y deben volver a sus casas de playa para abrir el champán y celebrar y creer que no pasa nada, están absolutamente equivocados. Yo les diría lo que les dice a su clase política Axel Kaiser en Chile, que tienen una fatal ignorancia. O sea, lo que se viene es muy serio. Ellos están más cerca de tomar el poder que nunca. Y lo toman por las ánforas o lo van a pretender tomar por la calle. Entonces el escenario va a ser sumamente complicado, frente a lo cual no cabe la defensa exclusiva del fujimorismo o del aparato represivo, sino un gran consenso político
que de todas las fuerzas democráticas que estén en el Congreso y en las instituciones. Ahora, ¿esta situación, doctor Fausto Salinas, también invita a una reflexión al sector empresarial? Por supuesto, por supuesto. El sector empresarial tiene una tremenda responsabilidad en lo que está sucediendo. Y aquí hay que decir las cosas por su nombre. Yo he sido 12 años dirigente empresarial. He sido presidente de una Cámara de Comercio, he sido vicepresidente de la Cámara de Comercio Nacional del Perú. Y creo que aquí hay una tremenda responsabilidad porque la miopía del empresariado ha contribuido a esto. La satanización del fujimorismo, armada desde el gobierno del señor Vizcarra para sostenerse políticamente porque no tenía representación parlamentaria, ha sido jugosamente auspiciada por la publicidad de las principales empresas del Estado, de las empresas privadas del país. No solamente por la publicidad estatal, también por la publicidad de las empresas privadas. Curiosamente, uno de los pocos espacios de la televisión abierta donde se ha hecho una abierta crítica a esto, no tenía precisamente publicidad privada. Y en la famosa marcha del Bicentenario se veía a despistados gerentes de los más grandes grupos económicos del país alentando una marcha absurda que se demostró cuyo origen y propósito. Entonces, creo que los empresarios tienen una tremenda responsabilidad por su tremenda ignorancia de la política y creen que todo se maneja con pauta publicitaria. Entonces, aquí hay un severo llamado de atención porque, como decía alguna vez un analista Cockburn en un encuentro de la OIT al cual tuve la suerte de participar, nos decía que para los empresarios en política solo hay dos opciones, mi querido José. O estás sentado en la mesa para comer o estás en el menú. Y los empresarios no entienden eso y muchas veces se terminan poniendo en el menú. Bien, doctor Fausto Salinas, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR y a fondo, ¿no? Que nos ha permitido justamente hacer un análisis del momento político que estamos viviendo, trascendente, considerando que el domingo los peruanos asistimos a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación, doctor Salinas, muy amable. Y queremos agradecer la amabilidad que ha tenido con nosotros el doctor Fausto Salinas directamente desde el Cusco. Él es un reconocido jurista, analista en temas políticos, ¿no? Hasta aquí nuestra secuencia a fondo, ¿no? Ya se va a reintegrar en el siguiente programa José Ignacio Beteta. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.